tenemos como invitado a un profesional que es un referente en nuestro medio, en nuestra región, que es el doctor Oscar Brunás. Él es médico patólogo, director del laboratorio de patología Brunás en la ciudad de Rosario, director del servicio de patología del Sanatorio Fundación Nuestra Señora del Rosario, de San Nicolás, y director del laboratorio de patología del Hospital Interzonal de Agudos San Felipe. Así que verdaderamente es una alegría que nos acompañe y que nos transmita su conocimiento a propósito de una cuestión, de un estudio o de una serie de estudios que son muy frecuentes en la práctica clínica, especialmente en la endocrinología y también en la patología de cabeza y cuello en general, ¿no? Dicho esto, vamos a arrancar con un caso clínico que lo compartimos con algunos colegas también, para dar un puntapié inicial a la charla del doctor. Luego resolveremos el caso clínico y dejaremos abiertas las preguntas. Independientemente de todo esto, si durante el transcurso de la charla quieren ir elaborando y volcando sus preguntas en la sala de chat, lo pueden hacer y luego las leemos al final. Y luego podemos abrir los micrófonos al final de la exposición. Entonces, la paciente que vamos a presentar es una paciente de 42 años, con una tiroiditis de Hashimoto, pero en estado eutiroideo, que negaba procedimientos quirúrgicos y también procedimientos como, por ejemplo, radioterapia a nivel cervical, sin alergias, solamente recibe como tratamientos anticonceptivos orales, y al momento de la consulta inicial refería astenia. El examen físico, más allá de la palpación de un nódulo a nivel de la glándula tiroides, otra cosa no evidenciaba. Se encontraba normotensa y demás. Pero tocábamos un nódulo en tiroides y también en cadenas ganglionares a nivel laterocervical izquierdo preferentemente. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una ecografía de tiroides, y en la ecografía de tiroides, en el lóbulo izquierdo, evidenciamos un nódulo de gran tamaño, de bordes irregulares, heterogéneo, con áreas hipoecóicas, y también con áreas o con imágenes hiperecogénicas compatibles con microcalcificaciones. Fíjense que no tiene un halo ni un borde marcadamente regular, ¿no? Se ubica en el lóbulo izquierdo. Se ubica en el lóbulo tiroideo izquierdo. El lóbulo tiroideo derecho es un nódulo preferentemente pseudonodular, pero asimismo encontramos ganglios laterocervicales patológicos, compatibles con una posible enfermedad ya a distancia. Fíjense en esta otra imagen, también es compatible, imágenes compatibles con microcalcificación. Entonces procedimos a realizar una punción aspiración con aguja fina, no solamente del nódulo tiroideo, sino también de las adenomegalias, que bueno, la doctora Cecilia Vargas, que es parte de la unidad tiroides y forma parte del servicio de anatomía patológica, nos la va a describir. Bueno, buenas tardes a todos. En este caso lo que tenemos son unas microfotografías de la parte citológica coloreada con hematoxilina y eosina, en donde tanto la citología de la punción del nódulo de la adenopatía y del nódulo tiroideo arrojaban las mismas características. Veíamos extendidos de fondo hemático con abundante celularidad representada por estos colgajos de células epiteliales. Vemos que son colgajos tridimensionales, hay superposición de las células, presentan estas células núcleos redondeados, ovoides, sobre todo en la imagen que se encuentra hacia la izquierda, y en las imágenes de la derecha, si lo miran con detenimiento, podemos ver algunas pseudoinclusiones intranucleares, hay barras nucleares,
citoplasmas acidófilos pero poco desarrollados, y en este caso la conclusión diagnóstica fue en la PAF del nódulo, compatible con un carcinoma papilar de tiroides, categoría 6 de Bethesda, y la PAF de la adenopatía, compatible con una metástasis de un carcinoma papilar. La siguiente, Agus. No, hasta ahí estamos. Bueno, indudablemente con esto se plantea la tiroidectomía, que luego la vamos a compartir también, con por supuesto un vaciamiento del compartimento central del cuello y lateral izquierdo. Así que bueno, habiendo iniciado y presentado este caso como disparador, para futuras preguntas, teniendo en cuenta el resultado de la anatomía patológica propiamente dicha, damos lugar a la exposición del doctor Prunaz. En primer lugar, agradezco la invitación. Para mí es un placer poder participar. Y bueno, lo que me voy a referir básicamente son los aspectos prácticos de la citopatología de tiroides, cómo es la selección, cómo se obtiene el material, qué elementos hay que tener en cuenta para obtener un buen material, con una buena preservación del material, y bueno, son elementos básicos para después poder hacer un buen diagnóstico. En el caso que acaban de mostrar, bueno, justamente tiene uno de los elementos básicos para hacer un buen diagnóstico en citología tiroides, que es justamente una celularidad abundante y una muy buena preservación del material y una buena coloración. La punción aspirativa con aguja fina, haciendo una rápida síntesis de qué se trata, es la obtención de material mediante aspiración, ¿no? Con agujas calibre 21 a 23. Uno encuentra muchas veces en la bibliografía que el uso de agujas 23, en la práctica lo que usamos habitualmente es la aguja calibre 21, que es la aguja intramuscular clásica, con jeringas de 10 o 20 mililitros. Habitualmente usamos nosotros las de 10 mililitros, son las más prácticas para utilizar en el momento. Se hace un extendido del material obtenido en forma de una película muy delgada sobre el portaobjeto. Esto es muy importante porque si se hacen extendidos gruesos después no pueden ser observados porque no deja pasar la luz del microscopio. Y se fija rápidamente con alcohol o spray fijador y coloreado. Nosotros en nuestro caso yo lo hago con hematoxilina y eosina. El tema de la fijación es fundamental porque si no se fija el material en forma inmediata, por más bueno que sea el material, por más abundante que sea, si no se fija en forma correcta, ese material se pierde y no es apto para diagnóstico. Eso suele suceder con materiales que a veces uno recibe sin control anatomopatológico durante la punción, y son materiales que uno ve que se ha obtenido buen material, pero que no se fijó correctamente. Entonces es un material que, si bien es abundante, no es apto para diagnóstico. Los conceptos para definir un espécimen citológico adecuado, bueno, esto es variable. Uno encuentra en la bibliografía que se da que un material es representativo cuando uno encuentra X número de colgajos celulares, y esto no es tan así. Es decir, la representatividad de una muestra tiene que ver el contexto clínico e imagenológico. Si uno encuentra un nódulo que es hipoecogénico, con microcalcificaciones, bordes irregulares, etc., bueno, ese es un nódulo muy sospechoso y uno necesita ahí tener una buena cantidad de material, de células, para hacer diagnóstico. En cambio, cuando se encuentra uno con un nódulo que tiene características de nódulo probablemente benigno, coloide, muchas veces nódulos tratados durante mucho tiempo con levotiroxina, ahí la probabilidad de que uno tenga células abundantes es baja. Y a lo sumo hay que hacer 2 punciones aspirativas, y si no viene más material, bueno, eso ya es suficiente para el nódulo. Uno ve en la práctica muchas veces nódulos que se punzaron, la paciente describe, la punzaron 5 o 6 veces en la misma práctica, y finalmente le arrojaron categoría 1 de Bethesda. En primer lugar, no corresponde punzar tantas veces un nódulo, si uno está seguro que está dentro del nódulo, por supuesto, y no son categorías 1, son nódulos que tienen esa característica citológica.
Por eso que, reitero, es de gran importancia las características ecográficas del nódulo evaluados en el momento de la punción. Básicamente es esto la punción, el transductor, localizar el nódulo y dirigir la aguja al interior del nódulo. Y acá elementos prácticos que son muy básicos, pero que muchas veces se cometen errores y por eso no se obtiene un material adecuado. En primer lugar, acá se introduce la aguja montada en la jeringa en el nódulo. Una vez que se está dentro del nódulo, ahí se realiza la presión, la presión negativa, buscando obtener el material, ¿no? Si es posible, manteniendo la presión negativa, hay que redireccionar la aguja dentro del nódulo. Hay nódulos que lo permiten, hay nódulos que no. Cuando terminamos de realizar la punción, hay que, como vemos en el cuarto lugar, hay que soltar el émbolo y ahí recién sacar la aguja. Porque se comete muchas veces el error de extraer la jeringa manteniendo la presión negativa. En esos casos lo único que uno obtiene es muchas veces llenar de sangre el cuerpo de la jeringa y transformar un material que en principio era suficiente en inadecuado. Eso que es muy importante el soltar el émbolo en el momento de retirar la aguja del nódulo. Una vez que se hizo eso, se extrae la aguja, se mueve el émbolo para generar una cámara de aire, se vuelve a colocar la aguja, y ahí se efectúa la colocación del material en el portaobjeto. El extendido de ese material se puede hacer con la punta de la aguja o se puede hacer con otro portaobjeto tipo extendido hematológico. E inmediatamente, como vemos acá, a ver si se ve el cursor, se coloca en este caso alcohol 96 grados. Yo uso habitualmente el alcohol 96. Está la posibilidad de usar spray fijador, pero en la práctica no, por lo menos a mí no me resulta práctico. Como vemos acá abajo, en muchas ocasiones se puede obtener un coágulo del material de punción. Ese coágulo no hay que desecharlo porque muchas veces ahí puede estar la mayor cantidad de material. Ese coágulo hay que colocarlo en formol, no en alcohol. Muy importante esto, porque ese coágulo se va a procesar como biopsia, no como citología. El material de biopsia que se fija en alcohol, después no se puede cortar porque el alcohol endurece el material histológico. Así que esos serían los detalles más importantes, prácticos a tener en cuenta al realizar una punción aspirativa. Este es otro esquema de lo que ya describí, cómo se entra el nódulo, etc. Los distintos pasos que describí antes. Esto es fundamental, acá en el tercer lugar. Extraer la jeringa con la aguja montada, habiendo terminado ya con la presión negativa del émbolo. Esto para dar una muestra de lo que nosotros pulsamos en el momento de la aspiración. Este es un ejemplo de un microcarcinoma papilar de tiroides, y este es un ejemplo de un carcinoma ya papilar más clásico, con ese aspecto granular que lo dan las estructuras papilares típicas de la variedad usual, que es el más frecuente. Esto es simplemente un ejemplo de los nódulos tiroideos, como los vemos en la ecografía. Un nódulo clásico de un carcinoma papilar, o de un carcinoma, es el nódulo hipoecogénico, con bordes irregulares y microcalcificación. Cuando uno encuentra eso en la ecografía, prácticamente está haciendo un diagnóstico de carcinoma papilar. Casi sin duda, la citología lo que hace fundamentalmente es confirmar ese diagnóstico. Y esta otra imagen que muestra lo que es fundamental. Por eso, el trabajo en equipo entre ecografista y patólogo. Asegurarnos que la aguja se encuentra dentro del nódulo. Y no estar cometiendo el error de estar punzando en un costado del nódulo, de estar obteniendo material de la glándula normal. Por eso que es muy importante el trabajo en equipo.
Uno puede decir, bueno, si es un nódulo grande y ese nódulo puede ser palpado, podemos hacer la punción aspirativa por palpación. Antes se hacía así, hace muchos años, y también se obtenían materiales. Pero hoy día está indicada también la ecografía. ¿Por qué? Porque a pesar del tamaño del nódulo, esos nódulos, cuanto más grandes son más heterogéneos. Entonces la ecografía permite direccionar la aguja a las zonas más sólidas, con mayor vascularización. Acá con respecto a la vascularización, entiendo que hay que hacer indicar un detalle muy, muy importante. Hasta no hace mucho tiempo se le daba a la vascularización un valor muy importante en el nódulo tiroideo, y a mayor vascularización se consideraba que era mayor la probabilidad de estar frente a un carcinoma. Hoy se sabe que eso no es así, tenemos carcinomas papilares que son avasculares y nódulos benignos con hipervascularización. Así que hoy tiene el tema de la vascularización, del Doppler ecográfico, muy baja importancia en la selección del nódulo tiroideo sospechoso. Pero se sigue usando y es una variable más a considerar. Los criterios que son considerados importantes para lograr un espécimen adecuado, bueno, como dije antes, reiterando, la correcta elección de la zona o zonas del nódulo a punzar, esto es fundamental. Evitar la dilución del material, ya sea con sangre o con coloide. En general se considera que una punción aspirativa es adecuada cuando el material no llega más allá del pabellón de la aguja. Cuando uno tiene un material que ha llegado al cuerpo de la aguja, muy probablemente ese material no nos sirva para estudios citológicos. Lo bueno de ese material es que eventualmente permite de ahí hacer un coágulo para inclusión en parafina, pero lo ideal es que no, el material llegue solo al pabellón de la aguja. Esos son los materiales en general más adecuados. La fijación del material, que tiene que ser inmediata. El número de células, como dije antes, que dependerá de las características del nódulo en estudio. ¿Y cuáles son las probables causas de especímenes inadecuados? Por supuesto, las lesiones con multiesclerosis, con cápsulas fibrosas gruesas, calcificadas, la degeneración quística, la necrosis, las lesiones muy vascularizadas por el tema que pueden dar una abundante cantidad de sangre, o un error del muestreo, es decir, no estar punzando el nódulo. En la práctica, si uno trabaja en equipo, ecografista y patólogo, la probabilidad de tener una categoría 1 de Bethesda es prácticamente cero, porque si estamos seguros que estamos dentro del nódulo, hacemos el número de punciones que corresponden de acuerdo a las características del nódulo, ese material siempre es suficiente. Acá vamos a lo que es fundamental desde hace ya muchos años en el diagnóstico de la patología tiroidea, y que ha sido un avance fenomenal, porque hablamos todos el mismo idioma, y que es el consenso Bethesda. Hay una primera publicación, un atlas del año 2010, y la última del año 2018, en base al consenso del año 2016. Antes de esto, realmente era un drama diagnosticar una citología tiroidea. ¿Por qué? Porque todo dependía de a quién llegara el informe que uno hacía. Porque diagnosticar un patrón folicular a un colega podía representarle que estaba frente a una lesión que tenía que operar, y a otro que estaba frente a una lesión totalmente benigna. Entonces uno podía trabajar bien con la gente con la cual formaba su equipo, y sabíamos lo que queríamos decir con cada uno de los diagnósticos. Cuando la punción, el material, el resultado iba a otro colega, bueno, ahí podía pasar cualquier cosa, podía ser interpretado de múltiples maneras. Hoy, teniendo las categorías que ya todos conocemos en mayor o menor medida, esto ha facilitado enormemente y ha logrado una homogeneidad en el diagnóstico y la interpretación de la citología de tiroides. Rápidamente, la categoría 1 o no diagnóstica o insatisfactorio, bueno, es el material que no, su nombre lo indica, que no tiene un material suficiente para hacer estudios citológicos. Y acá hago hincapié en un tema, el tema del quiste. El consenso Bethesda dice que un contenido quístico lo ubican dentro de la categoría 1 de Bethesda. Ahí tenemos quistes que se punzan una y otra vez y llegan al colega como categoría 1.
En realidad no es una categoría 1. Si uno tiene un quiste que bajo control ecográfico tiene paredes lisas y el líquido que obtiene no tiene células atípicas, eso es una categoría 2 de Bethesda, es un nódulo coloide, es un quiste coloide, y no es una categoría 1, es una categoría 2. Pero para esto, por supuesto, es importante tener la correlación con la ecografía, si no es imposible hacerlo. La categoría 2 benigno, que es el 65% de los casos, que corresponden a los nódulos adenomatosos, fundamentalmente a los nódulos hiperplásicos, que es lo más frecuente, a las tiroiditis crónicas de Hashimoto, también muy frecuentes, y mucho menor incidencia a la tiroiditis granulomatosa subaguda, que cada tanto algún nódulo remanente queda y es punzado para diagnóstico diferencial. La categoría 3, que es la típica de significado indeterminado, plus o aus, la cual me voy a hacer hincapié después con un poco más de detalle. La categoría 4, neoplasia folicular, que entiendo que es otro gran problema en la categoría Bethesda. ¿Por qué? Porque cuando el patólogo hace diagnóstico de neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular categoría 4, estamos diciendo al colega, de acuerdo a los lineamientos de Bethesda, que ese nódulo es probablemente maligno y que lo tiene que operar. Y esto no es así. Porque muchas neoplasias foliculares o sospechosos de neoplasia folicular por citología, en la práctica, y después demostrado por cirugía, muchos de esos son nódulos no verdaderos adenomas, muchos son nódulos adenomatoides dentro de hiperplasia, en un porcentaje muy alto. Entonces, en mi casuística yo trato de usar la categoría 4 en forma muy limitada, cuando se trata de lesiones muy celulares, cuando son lesiones realmente sospechosas. Si no, prefiero utilizar el término 3, el término de categoría 3. ¿Por qué? Porque al indicar una categoría 3 de Bethesda, estoy diciendo que el nódulo es sospechoso y que finalmente ahí la cirugía no va a depender solo de la citología, sino del contexto clínico e imagenológico de ese nódulo. Por eso que prefiero no usar la categoría 4 y soy un convencido que debería ser eliminada del sistema Bethesda. Y finalmente tenemos las dos categorías 5 y 6, que a los fines prácticos tienen la misma repercusión práctica, valga la redundancia, porque los dos son indicadores de cirugía. En la práctica, la mayor parte de las, si está bien diagnosticado, por supuesto, la mayor parte de las categorías 5 son cánceres y todas las categorías 6 son cánceres. Cuando usamos, por lo menos yo uso la categoría 5, cuando veo que la lesión es muy probablemente maligna, es altamente compatible, creo que le falta algún elemento para poder ponerle el sello definitivo. Pero esto indica claramente cirugía. Es decir, categoría 1 no debería existir si trabajamos en equipo bien, ecografista y patólogo. La categoría 2 es indicador de benignidad citológica, en todo caso sí. Si hay indicación de cirugía es por otros motivos, como podría ser, por ejemplo, el tamaño del nódulo, la decisión de la paciente, la no respuesta a la levotiroxina, etc. La categoría 3, bueno, dependerá del resto del contexto clínico e imagenológico, y las categorías 5 y 6 deben ir sí o sí a cirugía. Una cosa que no se debe hacer nunca, a mi entender, es repetir, por ejemplo, recibir una citología categoría 5 o 6 de Bethesda y decir, bueno, el patólogo que hizo el diagnóstico yo no lo conozco, tal vez es muy buen patólogo, pero bueno, pudo haberse equivocado. Así que lo que voy a hacer, voy a repetir la punción. Bueno, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque en una segunda punción puede ser que caigamos en una zona del nódulo que no es representativa. Porque como dije antes, es muy frecuente que un tumor de tiroides sea heterogéneo, más aún cuando es grande. Por eso que frente a la duda diagnóstica, lo más criterioso, entiendo, es pedir en interconsulta los preparados con los cuales se hizo el diagnóstico inicial, y no repetir la punción aspirativa. Acá tenemos en este cuadro un resumen de las diferentes categorías diagnósticas y el riesgo de cáncer.
Ustedes ven que la neoplasia folicular, que es la categoría 4, conducta quirúrgica. Por eso te reitero, evito por todos los medios realizar este diagnóstico en la citología, porque sé que estoy indicando una cirugía, y tal vez es muy probable que no esté indicada. Ustedes ven que al costado de cada porcentaje de cáncer tienen otros valores entre paréntesis. El riesgo de cáncer disminuye, tanto en la categoría 3 como en las otras. ¿Por qué es esto? Esto sucede, o ha sucedido a partir de la aparición de la nueva entidad, que es el NIFT, la neoplasia folicular con citología tipo papilar encapsulada, que hoy día no se considera un cáncer, se lo considera una lesión benigna o cuanto menos de muy baja agresividad. Entonces, cuando uno tiene una citología de características papilares, puede ser que esté frente a una de estas neoplasias. Y se trate no de un falso positivo, pero sí de un falso positivo relativo, porque el diagnóstico sí o sí solo se puede hacer a través del estudio histológico. Esto rápidamente les muestro, es lo que ya estuvimos hablando, es para graficar en la categoría 2 benigno, la patente, si bien hay muchas variables, y simplemente a modo de graficar, lo característico es esto, lo que ve el patólogo, playas bidimensionales de células dispuestas en panal de abeja. O este otro caso, que es una tiroiditis crónica de Hashimoto. Todo el fondo de puntos azules que vemos, junto con un colgajo de células epiteliales foliculares oxígenas. La categoría 3 y 4, yo las ubico en el mismo grupo porque entiendo, forman parte del mismo grupo. Este es el ejemplo típico. Es una de las tantas imágenes que uno puede encontrar en la categoría 3, FLUS. Y vuelvo. Y acá hay algo muy, muy importante, según entiendo, y se está imponiendo en la literatura y en la práctica diaria. Al diagnosticar la categoría 3, indicar si se trata de un FLUS o de un AUS. El FLUS indica que es una citología sospechosa, pero que tiene atipia arquitectural. En cambio, en el AUS es una cirugía sospechosa, pero con atipia citológica o atipia nuclear. En nuestro medio epidemiológico, donde el carcinoma folicular de tiroides, al no ser una zona de bocio endémico, es de muy baja frecuencia, un diagnóstico de categoría 3 FLUS es muy probablemente indicador de una lesión benigna. Por lo general son lesiones muy celulares, con microfolículos, y por eso uno se ve en la obligación de hacer el diagnóstico de 3 FLUS. Ahora, cuando uno encuentra una categoría 3 con atipia nuclear, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay ya un aumento estadísticamente significativo en cuanto a la probabilidad de que se esté frente a un carcinoma papilar que no ha dado todos los elementos en la citología. Estos son casos que, si hay otros criterios imagenológicos, clínicos, que indiquen cirugía, debe ir a cirugía. Y si no, repetir, cuanto menos, a los 3 meses, la punción aspirativa. Y en función de eso, sí, ya ahí tomar una conducta o no quirúrgica. Si se repite la categoría 3 AUS, y es realmente una categoría 3 AUS, ese nódulo debería ser operado. Esto es lo que les estuve comentando recién. Es simplemente llevado al texto. Y bueno, el tema de las categorías 3, y que no podemos ir más allá con la citología, la gran limitación que tiene la cirugía es justamente que no tenemos los criterios histológicos para el diagnóstico de carcinoma folicular. Como sabemos, el carcinoma folicular se diagnostica por invasión de la cápsula del nódulo y o la permeación de vasos sanguíneos. Y la única manera de ver eso es justamente a través de un corte histológico. Por eso que de todas las patologías de la glándula tiroides, la gran limitante en la PAF es el carcinoma folicular, reitero, porque los criterios son exclusivamente histológicos.
Este es un ejemplo de un tumor de células de Hurter, a modo simplemente de graficar. Sospechoso de malignidad y maligno, que son los cánceres que dije antes. Este es un ejemplo de carcinoma papilar, un carcinoma medular con el material amiloide en el centro, un carcinoma anaplásico. El nuevo sistema Bethesda, que la última publicación desde el año 2018, bueno, surgió a partir de, y esto lo hago rápidamente, porque es un poco lo que ya estuve comentándoles, surgió a partir de las limitaciones del sistema Bethesda en su primera edición. Por eso se hizo una nueva reunión de expertos en Japón y se evaluaron cuáles eran aquellos elementos o variables a modificar en el sistema Bethesda. Uno de ellos fue justamente subclasificar la categoría 3 en AUS y FLUS, como les dije, es decir, si es atipia nuclear, citológica o es atipia arquitectural. El tema de la importancia del medio epidemiológico en el que nos encontramos para dar mayor o menor significancia a una citología FLUS. Este es un trabajo de unas autoras brasileras donde es un trabajo muy preciso, donde muestra que en el caso del FLUS, es decir, atipia arquitectural, el riesgo de malignidad es del 15,5% y salta al 41,5% en el caso de las categorías 3 AUS, es decir, con atipia nuclear. Como dije antes, bueno, en mis informes yo pongo los términos FLUS y AUS justamente por esos motivos, porque entiendo que son de gran importancia práctica. Con respecto, bueno, reiterando un poco y para enfatizar, el 35% de las neoplasias foliculares diagnosticadas como categoría 4 no son verdaderas neoplasias, por eso reitero, yo quitaría la categoría 4 de Bethesda y lo reemplazaría por la categoría 3 FLUS o 3 AUS según el caso. Y si realmente hay sospecha de malignidad, pasaría a ser una categoría 5. Bueno, esto lo que comenté con respecto al carcinoma folicular, la baja incidencia en nuestro medio, el tema de la categoría FLUS, que ya les comenté, y que finalmente el criterio de la decisión quirúrgica o no de estos casos va a depender de la imagenología y de la clínica. Hay que tener siempre en cuenta, y es muy importante, que la citología es una variable más, un elemento más diagnóstico para definir si un nódulo tiroideo va a cirugía o no. Donde sí es clave y es definitorio la citología es cuando el patólogo diagnostica una categoría 5 o 6. En ese caso, más allá del aspecto clínico e imagenológico que tenga el nódulo, ese nódulo debe ser operado. Si hay dudas, no volver a pulsar el nódulo, pedir el material en interconsulta. En el caso del carcinoma medular, son de muy baja frecuencia, pero cuando aparecen suelen ser difíciles de diagnosticar en la punción aspirativa. Para esto es muy importante tener como datos los valores de calcitonina en sangre, y también es de mucha utilidad el lavado de aguja de punción, porque si nosotros realizamos, por supuesto, una punción de un nódulo de tiroides, y en el lavado de aguja de punción tenemos positividad para calcitonina, bueno, tenemos ahí una probabilidad altísima, es una certeza de que estamos frente a un carcinoma medular. Más aún cuando se trata de variantes raras, como puede ser la variante de células pequeñas o de células gigantes. Y agrego, con respecto a las adenopatías, como el caso interesante que han presentado ustedes y que describió la doctora Vargas, la punción de los ganglios linfáticos.
siempre que se hace una evaluación de un nódulo tiroideo hay que evaluar las adenopatías, los ganglios regionales, en la búsqueda de adenopatías. Y si nos encontramos realmente frente a una adenopatía, esa adenopatía debe ser punzada. La sensibilidad del método aumenta notablemente si le agregamos el lavado de aguja de punción en el momento de la punción aspirativa. Yo lo hago nosotros lo hacemos de rutina en todos los casos de ganglios linfáticos punzados en cuello, más allá de que exista o no un nódulo tiroideo evidente, porque está la posibilidad de encontrarnos frente a un carcinoma oculto de glándula tiroides y que clínicamente tengamos, e imagenológicamente, tengamos como positivo solo el ganglio linfático cervical. Entonces, en esos casos de rutina, hacemos lavado con tiroglobulina. Un método que es muy sencillo es tener 1 mililitro de suero fisiológico refrigerado y, bueno, hacer un lavado de la aguja de punción y diluirlo en esa solución fisiológica. Es muy importante tener estandarizado el método de medición con el laboratorio bioquímico con el cual se trabaja. El tema fundamentalmente del valor de corte, de los valores de corte. En nuestra experiencia es de muy buena, hemos tenido una muy buena correlación, y en todos los casos hay una correlación directa entre citología y lavado de aguja. Mucho más en las lesiones citológicas, en los carcinomas metastásicos cavitados, porque esos casos muchas veces no dan células atípicas, pero el lavado de agujas nos muestra la presencia de tiroglobulina positiva en valores estadísticamente significativos. En ese caso se puede hacer el diagnóstico sin duda de que se está frente a un carcinoma, a la metástasis de un carcinoma papilar. El estudio inmunohistoquímico está indicado en la evaluación de material citológico en casos muy puntuales. Son 3 fundamentalmente. Cuando uno tiene una morfología sospechosa o no diagnóstica de carcinoma medular, inmunomarcación para calcitonina, como antes les comentaba, en la evaluación de los ganglios linfáticos cervicales metastásicos, en los cuales la morfología no permite confirmar el tumor primitivo. Por supuesto, hay una marcación positiva para tiroglobulina, TTF1, son diagnósticos de primario tiroide. Y llegamos al campo de los marcadores moleculares, que todavía no son muy usados en nuestro medio, no porque no tengan valor, sino por cuestiones de costo. Nosotros hemos intentado varias veces en sumar el estudio molecular a la punción aspirativa con aguja fina, pero bueno, en la referencia que tengo yo al día de hoy, las marcaciones más económicas estaban alrededor de los $1000, un kit que aportaba gente de Chile. Y realmente para nuestro medio $1000 no es poco dinero, por supuesto. Por eso que todavía no se ha difundido. Pero es de mucha utilidad y seguramente va a ser muy utilizado en el futuro. Fundamentalmente esto se usa para las categorías 3, porque como antes les dije, la categoría 2 no ofrece duda que sea benigno, y la categoría 5 o 6 debe ir a cirugía más allá de los marcadores moleculares. Uno de ellos muy utilizado entonces es las mutaciones del gen BRAF, que se encuentran en un gran número de carcinomas papilares y foliculares. Además sería un indicador independiente de agresividad tumoral y mejoraría el valor predictivo de la PAF. Ahí ven el valor predictivo positivo y negativo, la casuística, y un trabajo interesante de Sattel y colaboradores de 2009. La sensibilidad del test molecular fue del 63%, pero combinado con el estudio citológico, la sensibilidad aumentó al 80%, con valores predictivos positivos del 98% y negativos del 94%. Es decir que la combinación de los dos métodos para el diagnóstico es muy útil y aumenta la sensibilidad de los valores predictivos de manera estadísticamente significativa. Otros menos usados, por lo menos en la actualidad, son el rearreglo genético RET-PTC, que se encuentra en los carcinomas papilares,
y la fusión génica PAX8 y PARG, que se asociaría a mayor frecuencia de invasión vascular en tumores foliculares. Pero el que se está utilizando y que ofrecen en los kits moleculares, por lo menos en los que yo he tenido información, es el BRAF y el RAS, de las mutaciones del gen RAS. Por lo tanto, es muy prometedora la utilización de biomarcadores, fundamentalmente cuando podamos ajustar el tema de los costos. Como conclusión, los resultados falsos positivos y falsos negativos no deberían ser mayores al 1%. Si estamos con falsos positivos o negativos mayores a estos valores, debemos tener cuidado porque algo estamos haciendo mal. Los casos indeterminados deberían ser menores al 10%. Si en nuestra estadística, en nuestra casuística, tenemos categorías 3 por encima del 10%, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Porque siempre hay una tentación, no solamente en citología, sino en otros sistemas de degradación de las imágenes, como pueden ser en las escenografías, por ejemplo, de intentar poner ahí en los cuadros indeterminados lo que no nos convence, y es una manera de salir del paso, y eso hay que tratar de evitar. Por lo tanto, no deberían ser menores al 10%, y bastante menores al 10%. Es muy importante la subcategorización, como antes les dije, ya a manera de conclusión, y diferenciar los casos 3 FLUS de 3 AUS. Y en los casos que se presume una neoplasia folicular, es decir, fundamentalmente un carcinoma folicular, se debería buscar mayor precisión para diferenciar aquellas lesiones que pertenecen o no a esta categoría, y evitar, en la medida de lo posible, el uso de la categoría 4, porque estamos, reitero, diciéndole al colega, al cirujano, al endocrinólogo, al cirujano de cabeza y cuello, que ese paciente debe ir a cirugía. Y no es así. Es una citología indeterminada, y son el resto de los elementos clínicos e imagenológicos los que deben terminar por definir la conducta quirúrgica. Excepto que podamos agregar los marcadores moleculares, esos marcadores moleculares nos estén dando mutaciones del gen BRAF, RAS, BRAF especialmente, que nos esté indicando que estamos probablemente frente a un carcinoma papilar. Bueno, esto es básicamente la bibliografía básica de la citopatología tiroidea, que es el atlas de Bethesda, que es muy, muy útil tanto para el patólogo como para el endocrinólogo, el cirujano de cabeza y cuello y todo aquel colega que trabaja con nódulos tiroideos. El acta citológica, bueno, del año 2016, que es donde se realizó el consenso, que finalmente terminó en el atlas de 2018. Este último artículo, que me refería antes de las dos autores brasileras, donde con una casuística importante muestran la importancia de diferenciar entre categoría 3 AUS y 3 FLUS en cuanto a la probabilidad de que se esté frente a un carcinoma, fundamentalmente un carcinoma papilar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Luego dejaremos abiertas las preguntas brevemente y vamos a resolver nuestro caso. Bueno, como les adelantaba previamente, se procedió a una tiroidectomía total con una linfadenectomía lateral izquierda y, bueno, Cecilia nos va a comentar que arrojó la anatomía patológica, ¿no? Bueno, en este caso, en la primera imagen, hacia la izquierda y arriba, lo que vemos es una microfotografía a bajo aumento del parénquima tiroideo, donde vemos, por una parte, parénquima conservado, digamos, y con su patología de base, que es esa tiroiditis de Hashimoto, con folículos linfoides bien prominentes, y más hacia el margen superior de esa foto, vemos que el parénquima está reemplazado por esta proliferación neoplásica que, si vemos en la foto del medio, al lado, está conformado por un lado por estas células que forman planchas o nidos sólidos. Son células que tienen núcleos redondeados, citoplasmas acidófilos y núcleos más bien claros, por ahí con un refuerzo de la
membrana nuclear. En la foto de arriba a la derecha vemos cuerpos de samoma, que se correlacionan con lo que veíamos en la ecografía. En la foto de abajo a la izquierda vemos estructuras papilares, más típicas del carcinoma papilar, y las últimas dos fotos de abajo corresponden a la adenopatía con una metástasis masiva por esta neoplasia. El diagnóstico definitivo de esto fue un carcinoma tiroideo poco diferenciado, que correspondía a un 40 o 50% de la totalidad del tumor, con sectores de carcinoma bien diferenciado de tipo papilar, que tenía un patrón estructural folicular y también papilar clásico. Y de los ganglios linfáticos disecados se resacaron 20, de los cuales 11 fueron metastásicos. Bueno, la paciente recibió 150 milicurie de iodo radioactivo, hubo solamente una hipercaptación a nivel del cuello, y después, para hacerlo un poco más complejo el manejo, tiene tiroglobulina indetectable, pero los anticuerpos antitiroglobulina son positivos, como también esta cuestión de lo que la paciente ya también reflejaba previamente, que tenía una tiroiditis de Hashimoto de base, pero que también puede ser indicador de la persistencia de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a dejar abiertas a las preguntas. Yo la primera pregunta que quiero hacerle al doctor, después, si quieren, pueden abrir los micrófonos, es para el doctor Prunaz, claramente, es si tenemos alguna manera de poder predecir si nuestro carcinoma es poco diferenciado. O sea, en la citología que demostramos previamente, ¿hay algún patrón que nos podría haber inclinado la balanza a pensar que es un pobremente diferenciado? Sí, en la mayor parte de los casos, la citología permite hacer diagnóstico de carcinoma papilar. En este caso estamos hablando de un carcinoma papilar. Ahora, en esta citología sí, hay elementos que hablan a favor de un carcinoma indiferenciado. ¿Por qué? Porque, bueno, como muy bien describió Cecilia, hay una abundante celularidad, hay colgajos cohesivos, y lo que es muy importante ahí es la atipia citológica. En parte conservan los rasgos papilares, esto está descrito en los carcinomas poco diferenciados, y la alta relación núcleo-citoplasmática. Para los patólogos es muy importante, es decir, significa que tenemos unas células que son fundamentalmente núcleos con una escasa cantidad de citoplasma. Así que sí, en un caso así uno puede hacer un diagnóstico de carcinoma papilar, cuanto menos con elementos compatibles con formas indiferenciadas. Otros carcinomas que también comparten con el poco diferenciado la agresividad, como ser dentro del carcinoma papilar, el carcinoma de células altas o el carcinoma de células columnares, también pueden ser diagnosticados por citología. Pero no es una tarea sencilla. Por lo general, reitero, el diagnóstico es el de cáncer, y ya con eso el patólogo ha cumplido y con creces, porque le está diciendo al colega derivante que ese caso hay que operar. Finalmente, el diagnóstico de certeza lo da en cuanto a la variedad de carcinoma y en cuanto a los porcentajes, lo da el estudio histológico. Pero sí, la respuesta es sí, se puede hacer un diagnóstico de variedad de carcinoma papilar, como se pudo hacer en este caso, pero también hay un tema aleatorio, que la aguja haya caído en esa zona donde había justamente carcinoma poco diferenciado. Entonces acá hay que hacer una diferenciación, para la redundancia, entre carcinoma poco diferenciado, que tiene una malignidad intermedia, con el carcinoma indiferenciado o anaplásico, que es realmente fulminante para el paciente. Y a modo de anécdota, yo recuerdo, con respecto a la agresividad que tienen los carcinomas indiferenciados, poco diferenciados, recuerdo un paciente muy joven, alrededor de los 40 años, que tenía un carcinoma poco diferenciado con células de Hurt. Yo digo, bueno, probablemente este paciente va a andar muy mal. Se lo había estudiado por histología, se había muestreado bien el tumor, no era un carcinoma anaplásico, era un carcinoma poco diferenciado tipo Hurt.
No, ese paciente, yo de verlo caminar, de tenerlo en la punción, de verlo en el sanatorio, al mes ya había fallecido, destruido por su carcinoma de células de Hürtel poco diferenciado. Es decir, que eso lo sabemos para el carcinoma anaplásico, que mata de una manera increíble. Pero el carcinoma poco diferenciado también a veces se comporta de manera muy parecida. Probablemente tengan que ver con cuestiones moleculares y demás de estos tumores que al momento actual todavía no los podemos definir, pero algunos se comportan de esa manera. Y otra cosa que es importante, que no es necesario que un carcinoma sea totalmente indiferenciado para que tenga mal pronóstico. Con tener un porcentaje importante, como es el caso que mostró la doctora, ya es suficiente para saber que este cáncer se va a comportar de manera agresiva, bueno, y de hecho lo ha hecho de manera regional con esa cantidad con esa invasión local y esos ganglios metastásicos presentes. Pero bueno, también sabemos que el carcinoma papilar de variedad usual puede tener esa cantidad de ganglios y no cambia mucho el pronóstico teniendo en cuenta la edad del paciente. Pero sí, Bien. entiendo que ese es un concepto importante, porque muchas veces se piensa que hay que tener todo un carcinoma poco diferenciado para tener mal pronóstico, y no. Con tener un sector es importante. Y también es muy importante el estudio de los ganglios, porque uno puede tener un carcinoma tiroideo bien diferenciado papilar, variedad usual, punto. Uno dice, bueno, acá tengo el pronóstico de un carcinoma variedad usual. Pero si encuentran uno de los ganglios linfáticos metastásicos, carcinoma poco diferenciado, probablemente va a evolucionar mal, en función de esa diferenciación que hizo en el ganglio linfático, en la metástasis. Voy a leer dos preguntas y luego levantó la mano David, así que los que quieran seguir preguntando pueden levantar la mano y abren el micrófono. La primera la hizo Diego, y es la pregunta a propósito de lo que usted decía de la categoría 4, ¿no? La categoría 4 sería reemplazada por AUS, quedando FLUS más vinculada a Bethesda 3 real. ¿Es lo que sugiere usted, no? No. Yo digo de fusionar. Lo hago yo en la práctica. Es un tema que surge de la experiencia de uno, no es lo que dice Bethesda. Yo fusiono categoría 3 FLUS con categoría 4. La categoría 3 AUS no, porque ya estamos hablando de algo que está lindando con la categoría 5, con la compatibilidad de carcinoma. ¿Me explico? Bien. Así que yo uso como sinónimos, o tiendo a usar como sinónimos, categoría 3 FLUS, es decir, atipia arquitectural, y categoría 4. En algunos pocos casos donde veo una gran celularidad, con una gran cantidad de microfolículos, ahí en esos casos uso la categoría 4, pero son muy pocos. Pero yo sabiendo que al diagnosticar categoría 4 estoy diciendo que lo opero. La segunda pregunta es de Ailén. Si estamos realizando test moleculares en la unidad, la respuesta es no. Y por ahí creo que David puede responder un poco más. Yo verdaderamente creo que con los ecógrafos que tenemos en la actualidad nos aporta muchísima información, y no solamente valoramos el tamaño del nódulo, sino las características del nódulo. Entonces puede ser que encontremos en algún momento una incongruencia entre la citología y el hallazgo ecográfico, pero los sistemas de estratificación que tienen en cuenta múltiples aspectos permiten, creo que, ayudarnos en la determinación de la conducta cuando tenemos una categoría indeterminada y nos encontramos con que ecográficamente ese nódulo tiene mala pinta. Pero bueno, David levantó la mano y podrá también darnos su opinión. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, doctor, primero felicitarlo por la presentación. Por ahí, sumado a lo que decía Agustín, sí, bueno, hoy las características ecográficas con los equipos nuevos, la verdad que ayudan bastante. Inclusive el avenimiento de la elastografía, nosotros estamos haciendo nuestras primeras experiencias en lo que es tiroides, ya tenemos algunos años usándolo en hígado, pero creo que en tiroides es bastante prometedor. Sumado a lo que decía el doctor, que el Doppler, bueno, fue perdiendo un poco de valor. A mí me gusta un montón el Doppler para la identificación del nódulo, no para la caracterización. La verdad que es una herramienta que me ayuda en la ubicación, sobre todo en las patologías multinodulares de tiroides.
Un poco para ser breve con eso. Y la respuesta que le quería hacer al doctor es muy, muy dirigida. Doc, hace un tiempo ya que se viene hablando fuertemente de la posibilidad de hacer biopsia TrueCut de la tiroides. Yo la realidad que he realizado pocas. En virtud de las complicaciones que no tienen nada que ver lo que es la PAF con respecto al TrueCut, ¿usted le ve algún rol? O sea, ¿algún caso justificaría el intento de una biopsia TrueCut de tiroides? Ninguno, ninguno. Ninguno porque para hacer diagnóstico de carcinoma papilar y en menor medida medular porque es algo más dificultoso, la citología es más que suficiente para hacer diagnóstico. No se necesita otra cosa. Entonces, nos va a brindar lo mismo una citología que una punción biopsia histológica. Con el problema que la probabilidad de tener complicaciones con una punción con aguja gruesa es muchísimo más alta. Y si estamos frente a una lesión folicular, la citología nos ofrece un diagnóstico de FLUS, tampoco lo va a resolver el TrueCut. ¿Por qué? Porque no vamos a estar viendo ni la cápsula ni los vasos sanguíneos intra o extracapsulares. Así que lo que no nos resuelve la citología no lo va a resolver la punción biopsia de ninguna manera. Y el riesgo que tenemos de generar complicaciones, que es altísimo. Y sabemos lo simple que es hacer una punción aspirativa en manos experimentadas. No se justifica, no. Gracias. Y una pregunta puntual, Doc. En caso de que uno sospeche, porque cada tanto con una de las colegas aquí, con Luciana, tenemos 1 o 2 casos cada uno, un linfoma tiroideo. Ahí tampoco tiene lugar. ¿Qué me arroja la citología? ¿Nos puede orientar ya la citología? Ahí entramos en otro terreno, el terreno de los linfomas. La citología, si es un linfoma de células grandes, si es claramente un linfoma, podemos hacer el diagnóstico por punción aspirativa. Complementar con inmunistoquímica para confirmar que esas células atípicas, muy atípicas, son de diferenciación linfoide y no son de diferenciación epitelial. Ahora, si se trata de un linfoma de células pequeñas, un linfoma bien diferenciado, es imposible diferenciar, valga la redundancia, entre una tiroiditis crónica, los linfocitos de una tiroiditis crónica y los linfocitos de un linfoma. Ahí uno podría decir, bueno, en este caso, volviendo a la pregunta anterior, una punción con aguja gruesa nos permitiría tener material histológico para inmunomarcar, pero tampoco nos serviría, porque en los linfomas de bajo grado, así como en los carcinomas foliculares necesitamos elementos arquitecturales, no citológicos, arquitecturales, para hacer diagnóstico, en un linfoma, en el caso de un linfoma también. Nosotros en un TrueCut vamos a ver una porción muy pequeña histológica, pero muy pequeña de la glándula, y la inmunistoquímica no nos va a poder permitir diferenciar entre un linfoma, los linfocitos bien diferenciados de un linfoma y los linfocitos bien diferenciados de una tiroiditis crónica. En ese caso habrá que recurrir a otros elementos diagnósticos para arribar a buen puerto, pero tampoco nos va a servir una punción biopsia. Porque, reitero, los linfocitos de una tiroiditis crónica y de un linfoma bien diferenciado son iguales, básicamente son iguales. Lo mismo nos sucede con las punciones aspirativas de ganglios linfáticos. Si diagnosticar un linfoma de bajo grado por punción aspirativa es prácticamente un imposible. Uno puede decir que es compatible en función del contexto clínico e imagenológico, pero el diagnóstico se hace por extirpación de una adenopatía y evaluación arquitectural. Porque lo arquitectural no solo se aplica a lo histomorfológico, sino que también se aplica a la inmunistoquímica. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta para realizar? De lo contrario, bueno, desde la unidad y desde el grupo agradecemos profundamente al doctor Oscar Brunás por su predisposición a participar en el seminario desde un primer momento, y por supuesto también a todos los que nos han acompañado el día de hoy, feriado, arranca en cualquier momento un evento deportivo,
Así que es doblemente valorable la presencia de todos ustedes aquí, así que estamos muy agradecidos. Yo por mi parte estoy muy agradecido por la invitación y bueno, cuenten conmigo para cualquier otro evento futuro. Muy agradecido. Muchas gracias, Oscar. Nobleza obliga, él ya nos ha acompañado en 2 oportunidades, ya se comprometió para el próximo seminario contarnos un caso clínico del doctor Diego Schwartin, así que probablemente venga por ahí el próximo encuentro que hagamos, de discusión de casos clínicos. Así que bueno, Diego, ¿quieres decir algo? No, que será sobre fin de noviembre, porque si tengo suerte me voy unos días de viaje, así que fin de noviembre lo podemos ver. Bueno. Por suerte estamos volviendo los viajes, estamos volviendo de a poco a la normalidad, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos encontrando, ¿eh? Bien, abrazo para todos. Hasta luego.